adiposo. La cola del páncreas está en proximidad al vaso, que es esta otra estructura, y todas estas relaciones del páncreas con el estómago, asas intestinales próximas, estructuras vasculares que transcurren en íntima relación con el páncreas, radican su importancia en las complicaciones que a veces se dan con las patologías fundamentalmente inflamatorias. La tomografía computada es una excelente herramienta diagnóstica para la valoración del páncreas. Hay otras modalidades, por supuesto. La ecografía permite evaluar páncreas, pero la ecografía tiene una limitación, varias limitaciones importantes. ¿Y cuáles son las limitaciones de la ecografía al momento de visualizar páncreas? Primero, que dependemos de que si el paciente tiene, todo esto es tejido adiposo, la grasa es un elemento que dificulta el tránsito del ultrasonido. Por lo tanto, si hay más panículo adiposo, la posibilidad de ver los tejidos en profundidad se hace más difícil. La otra cosa es que el páncreas, al estar en el retroperitoneo, va a tener interposición de estas estructuras que son asas intestinales, las cuales habitualmente están ocupadas por aire, y el aire es otro elemento que impide la transmisión del ultrasonido. Y el otro factor importante para la ecografía es que en gran parte de las ocasiones los pacientes a los cuales se les solicita una ecografía del páncreas son pacientes que han sido recientemente operados y como tienen cicatriz quirúrgica y apósitos, obviamente el acceder a esas áreas para hacer la ecografía hace que este examen tenga muchas dificultades. Bien. ¿Pero podemos ver páncreas por ecografía? Sí podemos ver, pero como ustedes ven, este es el hígado, esta es la vena esplénica, esta es la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, este es el páncreas, y como ustedes ven, no se ve tan atractivo como lo que se ve por tomografía computada. ¿Qué patologías entonces podemos evaluar? Hemos visto un páncreas normal. ¿Qué patologías podemos evaluar con tomografía computada? Por supuesto, la patología más importante inflamatoria del páncreas es la pancreatitis aguda. En pancreatitis aguda, la radiografía de abdomen simple, que es esta imagen, nos ayuda en ocasiones cuando hay un engrosamiento por edema de las paredes del estómago y del colon transverso. Hay una mayor separación de estas estructuras que están ocupadas por aire. ¿Ya? Entonces, ese es un signo, pero es un signo absolutamente inespecífico y poco sensible, o sea, se presenta pocas veces y puede estar en varias otras patologías presentes. Pero en pacientes que tienen alguna clínica de pancreatitis aguda, obviamente la presencia de esa alteración nos hace sospechar o nos refuerza un poco el criterio clínico, y obviamente el próximo examen va a ser una tomografía computada. ¿Y por qué no una ecografía el próximo examen en este paciente? No una ecografía porque ustedes están viendo acá la cantidad de gas que hay en el estómago, la cantidad de gas que hay en el colon, y ya en
Ya les había mencionado antes de que este elemento, la presencia del gas, era un impedimento importante para ver el páncreas por medio de la ecografía. Y aquí trato de ilustrar eso también. Gas en intestino y el páncreas está aquí atrás. Gas en estómago, el páncreas está acá atrás. Gas en el colon, el páncreas está acá atrás. Más gas en el estómago, el páncreas atrás. Por lo tanto, la ecografía, si bien es una herramienta accesible, de bajo costo, su rendimiento en patología pancreática es tremendamente menor que el rendimiento de la tomografía computada. Bien, en pancreatitis aguda, que son todos estos pacientes, ¿qué cosas podemos ver? Podemos ver compromiso inflamatorio del parénquima pancreático. Al poner contraste, porque ya está con contraste, y ustedes ya saben que si tenemos blanca la aorta y las estructuras vasculares, quiere decir que le hemos administrado contraste y que también este contraste va a ir por los distintos órganos, y aquí, por ejemplo, el riñón está pintado y también el parénquima pancreático. Entonces, ¿cómo se enferma el páncreas y cómo se representa la enfermedad del páncreas por tomografía con contraste? Primero, puede haber necrosis pancreática. ¿Qué quiere decir eso? Que hay áreas del parénquima pancreático que no se van a pintar porque no les llega el contraste, porque no les llega sangre, porque está necrosado. Y esa necrosis pancreática es un signo de pronóstico importante dependiendo de cuánto de parénquima pancreático esté comprometido. Y hay criterios como que nos dicen que si el parénquima pancreático, si hay una necrosis de menos del 30% del volumen del páncreas, es una pancreatitis relativamente leve. Si está entre el 30 y 50%, es una pancreatitis moderada, y si está más del 50%, es una pancreatitis grave. Y obviamente, de acuerdo a la magnitud de esa necrosis pancreática, se va a determinar el pronóstico de vida de ese paciente, porque hay mucha mayor mortalidad a mayor necrosis del páncreas. Entonces, un factor importante es la presencia de necrosis pancreática. La otra condición es la presencia de colecciones intrapancreáticas o colecciones peripancreáticas. Y entonces se van a clasificar las colecciones de acuerdo a su aparición y de acuerdo a que si existen o no estas colecciones, se va a determinar una graduación según la escala de Baltasar. En pancreatitis, ¿el páncreas puede ser normal? Por supuesto que tomográficamente el páncreas puede ser normal en un paciente con clínica y laboratorio de pancreatitis. Y a eso se llama un Baltasar A. Si el parénquima pancreático se pinta, pero está aumentado de volumen el páncreas, ese va a ser un Baltasar B. No hay colecciones líquidas y no hay necrosis pancreática. Si aparece colecciones líquidas, estamos ante un Baltasar C, y si esa colección líquida se infecta y hay un absceso, aparece el Baltasar D. ¿Y cómo podemos definir la presencia de un absceso por tomografía? Les había mencionado que nosotros, en nuestro organismo, vamos a tener aire exclusivamente en vía aérea, tráquea, tórax, pulmones, o en tubo digestivo. Si existe aire en una localización
que no sea tubo digestivo ni vía aérea y hay una colección líquida asociada, eso va a ser un absceso hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, la pancreatitis aguda se puede asociar a cambios inflamatorios peripancreáticos, como en este caso toda la grasa que en una tomografía normal es negrita, se hace todo gris y es un compromiso de la grasa peripancreática que obviamente es otro signo de pancreatitis aguda. Y la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, como es este caso. Y obviamente cuando hay pancreatitis aguda, ustedes han visto la equimosis periumbilical en algunos pacientes con pancreatitis grave, y se da porque se compromete por vecindad la pared abdominal con colecciones líquidas, y que después estas colecciones líquidas que tienen elementos que condicionan cambios inflamatorios tienen fácil comunicación con la región periumbilical. Entonces, nosotros cuando veamos todas esas alteraciones en un páncreas que, a diferencia de uno normal, tiene un montón de otras condiciones que lo hacen, que alteran toda su configuración, y aparte de eso, la administración de contraste nos muestra la perfusión de ese parénquima pancreático que está alterada. Obviamente, con todos esos elementos se llega al diagnóstico de una pancreatitis aguda en distintos grados o estadios, y tratamos con la necrosis pancreática de establecer un criterio pronóstico de esta enfermedad. Ahora, ¿qué complicaciones puede darnos la pancreatitis aguda? Una de las complicaciones más comunes es la presencia de un pseudoquiste. O sea, pasa el proceso agudo después de varias semanas y el paciente acude a su médico por un aumento de volumen en el abdomen. Y cuando uno le hace un examen, aparece una lesión quística. Esto es el estómago desplazado. Y tiene una cápsula importante, y esto corresponde a un pseudoquiste de páncreas gigante. En este caso no siempre son de ese tamaño, y que va a meritar un tratamiento que puede ser por una gastrocistostomía, que es por endoscopía. El gastroenterólogo ingresa y, como está en íntima relación con la pared posterior del estómago, coloca un catéter para llevar este líquido al tubo digestivo. Y con el tiempo este quiste se va a ir cerrando y va a resolverse el problema. En general, a veces no se puede resolver tan fácilmente, pero en general sí. ¿Y por qué no hacemos un drenaje percutáneo? Porque está bastante fácil agarrar una aguja y meterle acá un catéter y dejarle ahí, y se resuelve también el problema. Lo que pasa es que estos pseudoquistes habitualmente están comunicados con el conducto pancreático o alguna rama, y si nosotros colocamos un catéter acá, podemos vaciar el quiste, pero esta comunicación va a persistir por un tiempo, y si sacamos el tubo, se va a generar una fístula pancreático-cutánea que es de tremendo difícil manejo. Entonces, por eso no es aconsejable realizar drenajes percutáneos de pseudoquistes de páncreas, y es mejor hacer esta comunicación, porque de todas maneras, si queda persistentemente este drenaje, va a pasar al tubo digestivo
el líquido pancreático y no va a haber mayor drama. La otra complicación que es también no muy frecuente, pero sí importante, es que, como ya les he mencionado, el páncreas está en íntima relación con la vena y la arteria esplénica que transcurren por su aspecto posterior. Cuando aparece el proceso inflamatorio, como en este caso, aquí está la vena disminuida de calibre, ya por compresión, pero en ocasiones, por ahí muy próximo pasa la arteria esplénica también. En ocasiones se produce una complicación que es el pseudoaneurisma de la arteria esplénica. El pseudoaneurisma de la arteria esplénica es una condición grave porque puede sangrar muy explosivamente a estos pacientes. En este caso, este es un aneurisma, este es el trombo alrededor del aneurisma y esto corresponde al lumen del aneurisma que está a ese nivel y si lo medimos debe medir unos 4 o 5 centímetros, que es tremendamente grande. Esto se puede romper y obviamente comprometer en forma significativa de la vida del paciente. La otra complicación vascular, como ustedes pueden suponer, va a ser la trombosis de la vena esplénica. Y si se trombosa la vena esplénica, como hemos visto en una clase anterior, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una hipertensión portal presinusoidal porque la sangre del vaso no va a tener cómo llegar acá, entonces va a tener que derivarse por vasos venosos colaterales que generalmente son el fondo gástrico y a la región esófago-gástrica manifestándose como varices esofágicas. Bien. Y esta es una trombosis de la vena esplénica después de una pancreatitis. Esta es la vena esplénica y este defecto de llenado en el lumen de esa vena esplénica corresponde a un trombo posterior a una pancreatitis aguda. La otra complicación de la pancreatitis aguda es la presencia de abscesos. En este paciente se generaron abscesos retroperitoneales de gran tamaño. Hay burbujas aéreas, como ven, fuera del tubo digestivo. Estos son riñones. Y acá lo que estamos haciendo es, yo les había dicho que el pseudoquiste de páncreas no intentábamos colocar catéteres por vía percutánea. Pero otra cosa son los abscesos que se generan después en una pancreatitis y que están alejados del páncreas. Entonces acá estamos colocando un tubo, estamos con una aguja y aquí ya hemos colocado un tubo de drenaje y acá estamos con la aguja en el área de la colección líquida ya para colocar definitivamente el tubo de drenaje. Ambos correspondieron a abscesos secundarios a pancreatitis aguda. Este paciente estuvo como 3 semanas con sus tubos en esa localización y nos requirió cirugía posterior. O sea, este tratamiento fue eficiente con vía percutánea en un paciente que estaba muy, muy grave para soportar una cirugía con anestesia general. Esto se hace con anestesia local. Ya hemos visto entonces complicaciones de la pancreatitis aguda como el pseudoquiste. La otra complicación eran las complicaciones vasculares, tanto la trombosis venosa como el pseudoaneurisma de la arteria esplénica, la presencia de abscesos, cuando las colecciones líquidas se infectan, y cuando la pancreatitis aguda es recurrente, o sea, se presenta en varias oportunidades, la otra complicación es la pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica se manifiesta, muy difícil de verlo por ecografía. Esta es una resonancia magnética y esta es una tomografía. Ambas técnicas tienen igual rendimiento, aunque la tomografía
es preferible. ¿Por qué? Porque en la pancreatitis crónica hay un signo que es la presencia de calcificaciones en el páncreas que no son posibles de ver con resonancia magnética. Las calcificaciones no se pueden ver habitualmente con resonancia magnética. Entonces, vemos un páncreas muy disminuido de volumen, muy pequeño. El conducto pancreático, que es este, y que en resonancia se ve con esta señal, con esta secuencia como hiperintensa, y en tomografía se ve el líquido hipointenso, pero los dos son del mismo paciente, nos están mostrando la misma condición: dilatación tortuosa de este conducto pancreático. No hay calcificaciones en este caso, pero por supuesto las cosas no se dan siempre, pero un signo de pancreatitis crónica son las calcificaciones. Entonces, esta es la otra complicación de la evolución de la pancreatitis aguda, repetitiva. Y esto es otro ejemplo por qué la ecografía en este paciente no tendría posibilidades diagnósticas, porque miren todo el aire que hay acá encima del páncreas, que lo hace imposible que por ecografía podamos alcanzar a visualizarlo. Y la otra complicación temida después de la pancreatitis crónica es que la pancreatitis crónica se puede asociar o transformar en cáncer de páncreas. Entonces tienen que asumir que pancreatitis aguda repetitiva puede llevar a pancreatitis crónica, y la pancreatitis crónica finalmente terminar como cáncer de páncreas. Esa es una evolutividad. Y el cáncer de páncreas es un cáncer muy devastador. Generalmente su diagnóstico es tardío. Si está en cabeza de páncreas y en íntima relación con el trayecto del colédoco en su extremo distal, el colédoco tiene un trayecto intrapancreático antes de ingresar a la segunda porción del duodeno. Entonces, si el tumor está en cabeza de páncreas, se va a producir una ictericia en ese paciente. Son ictericias que uno ve 10, 15% de bilirrubina. Los pacientes amarillos como canarios, pero no les duele. A diferencia de una ictericia por litiasis coledociana, en la cual el paciente sí tiene dolor cólico intenso. Estos pacientes con cáncer de páncreas a nivel de la cabeza, como este compromiso estenótico del colédoco se va produciendo en forma progresiva, no hay dolor, pero sí se presenta ictericia importante. Y generalmente el diagnóstico es tardío. Cuando el cáncer de páncreas, hay un estudio ya antiguo de los japoneses, que cuando el cáncer de páncreas es más de 10 milímetros de diámetro, ya ha alcanzado la placa basal anatomopatológicamente, y eso hace que el pronóstico de los pacientes de 11 o 12 milímetros o de 5 centímetros sea prácticamente el mismo. Bien. Peor es la cosa si el cáncer de páncreas afecta la cola. Cuando afecta cola de páncreas, la clínica es muy, muy silente hasta que el tumor haya alcanzado dimensiones
de más de 8 o 10 centímetros, y esos pacientes lo único que tienen es baja de peso y no explicable, y tienen tumores enormes, generalmente son cistoadenocarcinomas en la cola de páncreas. Si es que el tumor de páncreas está comprometiendo el cuerpo de páncreas, es un problema porque clínicamente esos pacientes, ¿cómo se van a manifestar? Se van a manifestar, si está a este nivel el tumor, se van a manifestar y va a infiltrar esta área, y aquí está lo que se llama el plexo solar. Y el plexo solar, cuando se infiltra, produce un dolor, pero absolutamente intratable a nivel abdominal, y la manifestación entonces del cáncer de páncreas, desde el punto de vista clínico, cuando compromete cuerpo de páncreas, va a ser dolor abdominal intratable. A veces nos ha tocado alguna vez hacer punciones con alcohol absoluto, llegando a esta área cerca de la aorta e instilando alcohol y para poder, digamos, anular la sensibilidad que se produce a ese nivel. Obviamente es un tratamiento absolutamente paliativo, que es simplemente para aliviar el dolor y las molestias del paciente, y que no se hace en forma, por supuesto, rutinaria, porque tiene también sus complicaciones. ¿Cómo se ve el tumor de páncreas? Independientemente de su localización. Ya hemos visto las manifestaciones clínicas con las cómo se presenta, digamos, esta patología a nosotros. El tumor de páncreas va a ser una masa de estructura generalmente heterogénea que se pinta menos que el parénquima pancreático, ya sea por resonancia, como en este caso, o por tomografía, ¿ya? Esas lesiones, por supuesto, pueden ser de distintos tamaños, ¿ya? Para su caracterización es imprescindible la biopsia. Cuando no existía ecoendoscopía, que es la ecografía que hacen los gastroenterólogos con un transductor ecográfico a través de su endoscopio, nosotros hacíamos biopsias percutáneas. Esta es la aguja ingresando a la masa tumoral. Este es el estómago. Inflábamos el estómago con gas y metíamos la aguja hasta llegar a la masa tumoral. Obviamente, dependiendo del tamaño de la masa tumoral, a veces lesiones muy chiquitas no nos animamos a hacer, pero lesiones de esta magnitud no había mayor drama. Y habitualmente esto de perforar con una aguja delgada la pared anterior y posterior del estómago no es mayor problema, no genera mayor inconveniente. Obtenemos material para estudio, para que el patólogo nos diga cuál es la naturaleza de esta lesión, pero ahora los gastroenterólogos tienen la herramienta de la ecoendoscopía, que llegan con el ecógrafo endoluminal hasta ponerse en contacto con la pared posterior del estómago, ven el páncreas, ven la lesión y obviamente pueden pasar la aguja más fácilmente sin que sea percutánea, sino directamente a través de guiados por la ecografía, a través de los orificios de trabajo que tiene el endoscopio. Por supuesto, si esta lesión no tiene contacto con el estómago, no tienen capacidad de hacer la biopsia, y nosotros tampoco acá tenemos mucha posibilidad de hacer biopsia, porque acá tenemos colon y no podemos atravesar el estómago, sí, pero el colon ya no, porque si no hacemos una peritonitis y complicamos o infectamos territorios que no están infectados. Entonces eso hay que valorarlo muy bien. Estos son los tumores sólidos
¿ya? Que a veces, independientemente del tamaño de la lesión, pueden ser lesiones muy pequeñas a veces, y debutan con estas otras lesiones en hígado, y esto corresponde a una innumerable cantidad de metástasis hepáticas secundarias a una masa tumoral en páncreas. O sea, dependiendo en qué momento se llegue al diagnóstico, vamos a llegar a un tumor de páncreas sin metástasis, como en este caso, o a un tumor de páncreas con muchas metástasis, que por supuesto hace que el pronóstico de estos pacientes sea diametralmente opuesto. Vamos a volver un poquito atrás. Habíamos dicho que la ecografía en pancreatitis aguda tenía muy poca utilidad por las limitaciones que tiene. Pero ¿para qué servirá la ecografía en pancreatitis aguda? Nos puede servir para dos cosas. Primero, para el diagnóstico diferencial de una colecistitis aguda, porque clínicamente puede simular la colecistitis aguda, una pancreatitis. Y la otra cosa es que gran parte de los pacientes que hacen pancreatitis aguda son pacientes que tienen patología biliar como causa de la pancreatitis, y la ecografía nos puede ayudar a visualizar la vesícula y visualizar la presencia o no de litiasis en la vesícula, y además también la presencia de dilatación de la vía biliar, aunque no es no tiene una utilidad importante para ver la causa de la dilatación, pero sí nos puede decir hay dilatación, y si hay litiasis en la vesícula podemos de alguna manera asumir que hay cálculos. Pero ¿cómo podemos demostrar los cálculos en la vía biliar? Ya en alguna clase anterior habíamos visto que había varias formas de visualizar la vía biliar, fundamentalmente dos en realidad. Una de ellas es la ecografía, que no tiene buen rendimiento para ver la litiasis coledociana, sí tiene buen rendimiento para ver colelitiasis, pero no coledocolitiasis. La otra es la colangioendoscópica retrógrada, que es un procedimiento medianamente invasivo y que en pacientes con pancreatitis aguda puede complicar aún más el cuadro clínico, o en pacientes que no tienen pancreatitis aguda puede inducir una pancreatitis aguda en la manipulación tanto del esfínter como de la cateterización de los conductos. Y la otra forma no invasiva que es de alto rendimiento es la colangiografía por resonancia magnética, que nos permite evaluar en forma adecuada la vía biliar intrahepática, extrahepática, la vesícula, y determinar la presencia o no de cálculos en el lumen de esas estructuras. Entonces, ya tenemos para qué sirve cada una de las modalidades diagnósticas en esta condición patológica. Sí, nos enfrentamos a un paciente con cáncer de páncreas y necesitamos ver, va a estar con ictericia, en ese caso la ecografía también nos va a servir para valorar la vía biliar, la vesícula, si es que tiene vesícula el paciente, y la colangioresonancia nos va a permitir determinar la localización, el conducto biliar y el punto de stop. En cáncer de páncreas, como se ve en este caso, la resonancia tiene un rendimiento muy grande para el diagnóstico de patología neoplásica,
porque no solamente nos va a demostrar la lesión tumoral, nos va a demostrar su localización, tamaño, etcétera, etcétera, sino su relación con las estructuras vasculares, fundamentalmente cuando son lesiones de cabeza de páncreas. Uno tiene que valorar las estructuras vasculares y determinar la relación de las arterias y venas para guiar al cirujano a un mejor fin, porque hay un montón de variantes anatómicas. La arteria hepática puede nacer de la mesentérica superior, puede nacer del tronco celíaco, la gastroduodenal puede estar también saliendo, dando origen a la arteria pancreática. Entonces hay muchas variables a ese nivel que necesitamos dar a conocer al cirujano para que él pueda definir qué tipo de cirugía y qué planificación quirúrgica va a hacer en cada paciente que vaya a tratar de esta patología. Hay tumores de páncreas muy pequeñitos. El tumor mucinoso es uno de ellos. Es un tumor quístico. Este es el páncreas, esta es una resonancia magnética, esta es una tomografía del mismo paciente. Y ustedes ven acá el parénquima pancreático perfecto y una lesión focal de alta señal en resonancia magnética, hipodensa en tomografía. Las dos tienen el mismo objetivo y esto resulta ser un tumor mucinoso papilar intraductal que es tratable quirúrgicamente. Entonces acá al cirujano nosotros le indicamos cuál es la relación con esta estructura vascular, etcétera, etcétera, y obviamente va a planificar el tratamiento. En algunos casos de estos quistes, estos tumores, el gastroenterólogo, como les digo, puede ingresar con su endoscopio y tomar muestras de esta lesión para saber sus características histopatológicas. Aquí tenemos la vía biliar, la porta, la vía biliar dilatada y una masa enorme por ecografía en cabeza de páncreas. ¿Ya? En este caso se pudo ver y después obviamente hay que hacer una tomografía o resonancia magnética para ver las otras características. Así se ve una lesión sólida. Y una lesión quística benigna se ve de esta naturaleza, líquido. El líquido ya les he explicado, se ve siempre negro en la ecografía. Y el tumor mucinoso en el anterior paciente era muy chiquitito. Este otro ejemplo, un tumor mucinoso de magnitud mucho más importante y que está también representado a este nivel. Esta es una colangioresonancia. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar la próxima clase, entonces, el próximo jueves, con otros temas de imágenes de abdomen, para ya ir así completando de a poco esta parte de los exámenes. Muy bien, ya es hora para que vayan a otra clase. Los dejo libres y nos vemos el próximo jueves.